Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el programa A Fondo del noticiero Guatevisión. Pasaron las elecciones, pero no todo quedó atrás. El optimismo con que se ve el futuro político de Guatemala no es positivo cuando el mismo sistema de poder continúa estando como consecuencia lógica que no se modificó nada antes de las elecciones. Incluso pese a la caída de Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y el señalamiento de algunos diputados, los vacíos de poder generarán una batalla política. Acción Ciudadana realizó un estimado del gasto de campaña de los partidos políticos que rebasa los 250 millones de quetzales. Esto forma una idea de que no tan fácilmente se van a ceder estos espacios de poder público. Según el RENAP, existen 16.771.248 habitantes. 10.021.890 son mayores de edad. De estos, 2.465.017 no se registraron en el Tribunal Supremo Electoral. 7.556.873 guatemaltecos sí lo hicieron, de los cuales en la segunda vuelta electoral presidencial 5.270.489 se acercaron a las urnas, siendo únicamente votos válidos 4.802.730 y fueron 2.750.847 votos los que dieron la victoria a Jimmy Morales y Jafet Cabrera, de FCN Nación. La victoria de Morales no se puede obviar. Se eligió a un personaje que se manifiesta como alguien fuera de la política, imagen que no necesariamente significa la llegada de caras nuevas dentro del Ejecutivo. Yo diría que a nivel del Ejecutivo pues se hace evidente de que el relevo va a incorporar nuevos actores al Ejecutivo que no hemos visto antes, pero no necesariamente son no tradicionales. Puede que la misma estructura y las mismas prácticas se mantengan, pero bajo la conducción de distintas personas, quizás grupos que anteriormente deseaban acceder a la toma de decisiones, pero habían sido excluidos. Elegir a alguien que no sobresaliera en la esfera política de primer momento no reconfigura el poder, solo una imagen. Esto se está poniendo a prueba en este periodo de transición. Por eso es tan importante que el nuevo presidente, que presume no ser parte de este sistema, dé una señal de liderazgo distinta. Porque si la cabeza del gobierno realmente muestra ser distinto, yo estoy convencido que todos los demás lo tienen que seguir. Pero si vamos a repetir más de lo mismo, pues lamentablemente no habremos conseguido mayor cosa. Desde el momento del resultado electoral oficializado, el presidente electo inicia a ser responsable de las decisiones que toma. Existen 3 fogueos que el analista de ACIES, Javier Brolo, identifica como puntuales antes de asumir el cargo el próximo 14 de enero, donde Morales y Cabrera tendrán que demostrar su capacidad en el Ejecutivo. Tenemos la integración del gabinete, que es una primera disputa política, y ahora tenemos decisiones importantes que deben tomarse. Integrar ese gabinete, negociar un presupuesto y la presidencia del siguiente Congreso. Creo que esas 3 decisiones son decisiones que requieren capacidad política, ya no características personales deseables por los ciudadanos, sino ya demostrar capacidades de dar resultados a esa confianza que los ciudadanos le han encomendado. El panorama electoral y el poder de los partidos no ha cambiado en gran medida. Se demuestra así en la primera vuelta, donde la población castigó a la llamada política tradicional, principalmente en la figura presidencial, dándole la mayor cantidad de votos a FCN Nación con 1.152.394 votos. Pero los otros 3 principales partidos políticos siempre continuaron recibiendo miles de votos. La Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, obtuvo 948.809 votos, seguido muy de cerca por Líder, con 930.905 votos.
y pese a la caída de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, el Partido Patriota logró 214.532 votos. Esta forma de elegir es una muestra de cómo el poder es disperso y fragmentado. Sabemos que la estructura del poder tiene distintos componentes, uno es el económico, otro es el político, otro es el social, otros son, digamos, extranjeros, y así hay poderes fácticos, no lícitos. La estructura del poder está dispersa en un país como Guatemala, dispersa y fragmentada. Eso se debe, de acuerdo a lo que ha planteado la CICIG y lo que han planteado otras investigaciones, a la existencia y persistencia de las llamadas redes político-económicas ilícitas, que son, como lo planteo en un artículo, una suerte de estructuras elementales de la política. Esto porque son las que permiten estructurar la política, vinculando desde los lugares poblados, digamos, más pequeños, las aldeas, los municipios, el ámbito intermedio, que es los distritos, ¿verdad? Los departamentos, incluyendo gobernaciones departamentales, hasta el ejecutivo y el legislativo. Los políticos que han mantenido el sistema utilizando como vehículos partidarios son manejados como empresas electorales y que han sido rechazados en masivas manifestaciones no dejaron de perder. La oferta de los partidos políticos es una oferta sin propuesta. Básicamente lo que vemos cada 4 años son cuestiones coyunturales, que si el tema ahorita es la seguridad, pues entonces los candidatos y la campaña y todo va a girar alrededor de la seguridad, que si el tema este año es la corrupción, pues va a girar en torno a la corrupción. Entonces son puras propuestas coyunturales de fachada, digámoslo así. De las 338 corporaciones municipales, 268 alcaldías fueron ganadas por 3 partidos: Líder, Patriota y UNE. Líder con 130, PP con 74 y UNE con 64. Detrás le siguieron todos, con 19, Creo Unionista con 12 y UCN con 11. Los restantes 28 se distribuyeron entre comités cívicos y otros partidos. FCN Nación no obtuvo ninguna municipalidad. El mapa electoral continúa vigente como consecuencia lógica de que el sistema no se modificó antes de las elecciones. Entonces, al existir el mismo sistema a la hora de la votación, pues prácticamente estamos volviendo a votar por los mismos partidos, los mismos liderazgos. De hecho, la mitad de los diputados son reelectos. Es un sistema que no le ofrece a la gente realmente elegir, sino escoger entre el menú que le presenta el partido. Lo que vemos es que en el tiempo no existe una agenda programática de desarrollo del país. Lo que hay son intereses y sobre todo intereses de un grupo de poder, sobre todo que concentran, o varios grupos de poder que concentran el poder económico en el país. Entonces, para mantener el status quo, o sea, para mantener la situación favorable para sus intereses, pues entonces tienen estos tipos de partidos franquicia, como le llamaba Ángel, y que cada 4 años pues son caras diferentes, son símbolos diferentes, no son partidos diferentes, pero siguen respondiendo a estos intereses muy poderosos. Otro ejemplo es el Congreso. De los 158 diputados, FCN Nación obtuvo 11 puestos. Sin provocar un sismo significativo, nuevamente el mapa es rojo, verde y naranja. El Partido Libertad Democrática Líder alcanzó 46 diputaciones, de las cuales ya cuenta con desertores. El PP 18, UNE 35 y Todos 16. Alrededor de 30 diputados están señalados de hechos ilícitos, 11 tienen antejuicios, señalados de tráfico de influencias, asociación ilícita, financiamiento ilegal y soborno. 8 pertenecen al Partido Líder, 2 al Partido Patriota, 1 al Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Parte de la razón por la cual muchos diputados fueron reelectos es porque se aseguran posiciones en donde la estructura del partido les garantiza su elección. Por ejemplo, la revocatoria de mandato, como está instituido en otros países. Si al cumplir cierto periodo, cierta cantidad de ciudadanos demandan que se someta a un diputado, a un presidente, a un alcalde a la revocatoria del mandato, se hace con métodos democráticos, donde se construyan, digamos, y se muestren esas mayorías políticas. Todavía la política, a pesar de que se logró la destitución de un presidente y de un gobierno corrupto, a nivel local todos esos siguen intactos.
el sistema de corrupción, el sistema de cómo se eligen a los candidatos, todo eso quedó intacto. Y por eso es que llegamos a repetir en la mitad de los diputados están reelectos y seguramente vamos a tener un Congreso en donde las mismas prácticas que observamos en la legislatura anterior van a continuar, lamentablemente. El sistema político tiene que cambiar, ser más transparente y fiscalizado. Por el momento vemos cómo estas redes políticas económicas ilícitas se resisten a caer. El nuevo gobierno, para algunos analistas, tendrá serios problemas de gobernabilidad si no logra formar un gabinete capaz y, sobre todo, transparente. La CICIG, conjuntamente con el Ministerio Público, ha solicitado antejuicios en contra de funcionarios señalados de cometer hechos ilícitos. Unos vinculados por ser favorecidos con contrataciones con el Estado y de utilizar tráfico de influencias para realizar sobornos y mantener influencias desde los cargos en los que fueron electos. El desafío está en que estos casos prosperen. La corrupción está extendida en todo el territorio nacional. La debilidad de los sistemas del Estado, como la ley de compras y contrataciones, permite que los fondos públicos que van a las municipalidades se pierdan en corrupción. Obras innecesarias que no son estratégicas para el desarrollo. Y otra vez eso va a continuar como está. ¿Por qué? Porque no hemos fortalecido el sistema de compras, eso lo tiene que hacer el nuevo gobierno. La Contraloría tiene que mejorar su sistema de auditoría. Es decir, todo esto depende de que modifiquemos muchas otras teclas dentro del Estado, pero eso es lo que queremos ver en el nuevo gobierno, ese liderazgo para hacer estos cambios. Nosotros estamos viendo ahora con el caso Pisa, por ejemplo, cómo los familiares de uno de los acusados de este caso tiene cuentas millonarias. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la superintendencia de bancos? Que no reportó un perfil imposible, ¿verdad? Un joven de 23 años que maneja cuentas millonarias. Eso se debió de haber reportado desde un principio. Entonces ahí vemos que todavía tiene problemas nuestra legislación. Las estructuras y modelos, afirma Ricardo Sáenz de Tejada, se iniciaron a perfilar en los años 80, consolidándose en los 90 y tomaron el control del sistema en el siglo XXI. A nivel territorial, manteniendo una doble estructura de trabajo. Por un lado, el dar o el realizar, digamos, una intermediación adversa hacia las comunidades o hacia las localidades. Es decir, estas estructuras, el diputado distrital, el alcalde y su entorno, sí las resuelven algunos problemas a la población, algún tipo de infraestructura. Ellos canalizan los programas sociales, sea por la vía de bolsa, del fertilizante, de las transferencias condicionadas, se convierten en intermediarios. Entonces lo que han logrado constituir son redes de intermediación y de reciprocidad. Es decir, ellos resuelven problemas a las personas mínimos, pero a final de cuentas entre algo y nada es mejor algo, y eso les permite tener ese respaldo electoral. Eso les permite viciar y alimentar el enriquecimiento ilícito dentro de la política estatal y continuar con las mismas prácticas anómalas. En el Congreso, por ejemplo, lo que hemos visto es que hacen grandes coaliciones de ese tipo de estructuras. Entonces ustedes ven lo que fue el bloque líder en las elecciones de 2011. Me parece que ellos eligieron 15 diputados y están terminando la legislatura con alrededor de 60 diputados, aunque ahora se les fueron algunos. Pero ¿qué era ese bloque? Era una coalición de ese tipo de estructuras. Entonces lo que hacen es que chantajean al Ejecutivo, como lo vimos en las escuchas, por ejemplo, exigiéndole a los ministros plazas o recursos públicos a cambio de no interpelarlos o de no citarlos. Y en el legislativo
mantienen el control de la Comisión de Finanzas, el control del famoso listado de obras y una influencia negativa sobre